Buenas tardes a todos y damos comienzo a la primera mesa que lleva por título La ilusión liberal, el espíritu de la nación, dentro de unas jornadas que juegan con el doble significado de ilusión liberal en el sentido de si el liberalismo puede ser una realidad ilusionante o si es una ilusión como un espejismo en el desierto, ¿no? que se ha desvanecido y ahora lo que toca es una nueva política. Este es el contexto que enmarca un poco el tema de las jornadas, si el liberalismo sigue siendo algo que responde, y en este sentido el liberalismo, desde el mismo origen, a principios del siglo XIX, nace paralelo a una idea política que es clave, que es la idea de nación. Y a la idea de nación le pasa exactamente lo mismo que a la idea de libertad y a la idea de liberalismo. Si es una idea que está caduca o si hay que revisarla, qué sentido tiene la idea de nación, y también por diálogo, oposición a la idea de nacionalismo. En ese sentido también entra en diálogo la palabra patria, una palabra que antes se usaba más, la idea de patria, ahora se empieza a recuperar la idea de patriotismo y bueno, la idea es, a lo largo de estos días, desde distintos puntos de vista, como explicaba José María Castella, que podamos discutirlo. Para eso la primera mesa tiene una función de desbroce, por un lado, de quitar cosas de las que no vamos a hablar para enmarcar la cuestión y, por otro lado, centrar el punto de discusión. Así que la dinámica de la mesa, en este sentido, va a ser un poco original porque lo que vamos a hacer es una exposición breve de 2 minutos, cada uno de los ponentes, donde centre el tema. Luego cada uno de los ponentes tendrá 10 minutos. Y luego la idea es que también habléis entre vosotros, porque las mesas redondas suelen ser demasiado lineales, no suelen ser redondas. Entonces la idea es recuperar un poco la redondez de la mesa y la mesa como categoría política, un lugar donde nos encontramos y discutimos. Entonces ahí va a entrar un poco la dificultad que a mí me toca, que es que dialoguéis, que esto no sea un monólogo compartido, sino un verdadero diálogo y una verdadera conversación. Lo más difícil para mí es presentaros, porque podría estar horas con vuestros currículums, entonces os he preguntado un poco al principio cómo estaríais más cómodos y voy a optar por el modo breve para que seáis vosotros los que os expreséis, sobre todo porque sois archiconocidos, ¿no? Entonces, por orden de asiento, Valentí Puig es un reconocidísimo escritor con más de 40 libros de fama indiscutida. José María Marco es profesor de ciencia política, es también escritor y prolífico en medios de comunicación, por tanto también muy conocido por todos nosotros y bueno, con libros también de muchísimo éxito. Y Gregorio Luri ha sido profesor, sigue siendo profesor y lo será siempre, además de escritor, de columnista, de ensayista, y los tres tienen en común que son amigos de todos nosotros y por eso es un placer poder empezar con vosotros y un verdadero honor. Y sin más, damos paso. Si queréis, seguimos el orden por el que os he presentado. ¿Os parece? Pues Valentí, cuando quieras y muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. No hago vista de los agradecimientos. Perdón. No hago la lista de los agradecimientos porque, claro, sería repasar los banners que tienen ustedes frente a su vista. Yo he de decir que yo no soy ni jurista, ni constitucionalista, ni filósofo, simplemente soy alguien que siente una cierta pasión por observar lo que ocurre en la sociedad, y por la historia política y por las ideas, ¿no? Pero no me considero. Esto me ha llevado, tal vez simplificando, a pensar que el título de la mesa redonda, el espíritu de la nación, tiene muchos enemigos, tiene muchos deconstructores. Y en el fondo el más persistente y avieso es el relativismo, espíritu, nación. Bueno, es un bocado de cardinales para el relativismo, ¿no? Y me permitiré una digresión que espero que les interese, y es que eso no es reciente. Quienes abusan de la caricatura al referirse al patriotismo, a la ilusión de la patria y de la nación,
A menudo citan al Dr. Johnson, gran maestro del siglo XVIII, glorioso siglo XVIII británico, y se le suele citar porque él dijo que el patriotismo es el último refugio del canalla. Veremos que el relativismo no es de ahora, porque los que han utilizado este apotegma, este aforismo de Johnson, lo cogían por donde no tocaba. En primer lugar, como dijo no sé si su biógrafo, pero su buen amigo y el hombre que transcribió todas sus conversaciones, que fue Boswell, precisó, eso lo dijo creo en 1775, Dr. Johnson, y Boswell precisó que no se refería, en primer lugar, Johnson nunca había dicho que el patriotismo es el último refugio del canalla, sino de un canalla. Y teniendo una cierta idea de lo que es el Dr. Johnson, esto es muy significativo. Entre otras cosas, lo que Boswell nos dice es que el Dr. Johnson, unas semanas o un mes antes, había hecho un elogio del patriotismo como la defensa del bien común compartido. Y que por tanto no podía ser que dijera lo contrario unas semanas después. Dijo exactamente: el patriotismo es el último refugio de un canalla. Entonces, habrá que ver quién era ese canalla y quién era ese patriotismo. Y los buenos críticos de la obra de Johnson lo han averiguado. Se trata de un partido patriota que era una derivación del partido Whig, del partido liberal que desapareció, dejando hegemónico a los Tories. Y en 1725 el partido patriota tuvo presencia, pero desapareció a poco tiempo. ¿Quién era el enemigo de ese momento? Pues Pitt el viejo. Ustedes saben que hay un Pitt el joven y un Pitt el viejo. El Pitt el viejo estaba muy mal considerado por Johnson. Y de aquí viene que Johnson dijera que el patriotismo es el último refugio de un canalla. Y ese canalla era William Pitt. Por tanto, eso nos permite regresar a la idea de que hay que estar con mucho cuidado con las palabras y con la forma como enlazamos las palabras. Este es un caso evidente. Y nos recuerda con qué cuidado hay que trabajar con la semántica de conceptos como nación, Estado, patria, país. Para mí están muy interrelacionados. Y tal vez porque no soy un jurista, me costaría mucho delimitar con precisión, con rigor, lo que es patria, lo que es Estado y lo que es nación. Evidentemente no son la misma cosa, pero están muy vinculados. Y en concreto, patria es una de las conceptualizaciones, las objetivaciones más difíciles que hay en un momento tan relativista como este nuestro, ¿no? En un momento en que se debaten las identidades, las falsas identidades, las entidades fundamentalistas, etc., ¿no? Yo no sé si para provocar, pero para terminar esa primera intervención, me gustaría decir que España como patria, es decir, el espíritu de la nación, existe desde mucho antes que la Constitución del 78. Pero que tal vez antes no había sido posible compartir tantas opciones de futuro. Pero para replegarme en los cuarteles de infierno, yo diré que la idea de patria, de España como patria, no es que ya se remonte a la Covadonga,
ni hago Reyes Católicos. Es que para mí, insisto, que seguramente puede parecer una provocación o incluso una putada, pero yo creo que, echando la vista para atrás, España tal vez comenzó en la cueva de Altamira. Ya sé que pero en el orden simbólico es factible. Y eso es bueno que yo creo que lo discutamos, especialmente al margen de toda la teoría de las emociones que está determinando el debate racional en nuestros días. Y yo creo que ya, cuando queráis, los demás. Gracias, Valentí. Bueno, Valentí nos anima a tener cuidado con la semántica, a relacionar las palabras nación, patria y Estado, que él ve igual y bueno, y a reflexionar sobre qué es España. Y a mí me consta que alguno de la mesa seguro que luego va a querer entrar a comentar esto que has dicho, Valentí. Así que seguro que es una ocasión estupenda. José María, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias a la Universidad Abad Oliva. Muchas gracias a la Fundación Tocqueville. Muchas gracias a la Fundación Conversación, por supuesto. Muchas gracias a quienes me acompañan en la mesa. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a una tarde de primavera barcelonesa tan bonita y tan espléndida, a un acto como este. Para ser muy breve acerca de un asunto que plantea todos los problemas del mundo, pero todos, porque además son terminológicos y las palabras que han tenido tanta historia es casi imposible tratar de aclarar qué es lo que quieren decir de verdad, por no decir que es imposible. Como decía Nietzsche, con palabras que tienen tanta trayectoria, la verdad es que es muy difícil aclararse. Pero bueno, para empezar por una sugerencia previa, la palabra patriota en su momento fue una palabra muy relacionada con el republicanismo, con las virtudes cívicas y en muy buena medida con lo que hoy llamaríamos izquierda, si es que lo podemos clasificar así, ¿no? Que es muy burdo, pero bueno, lo del canalla patriota también va por ahí, ¿no? Evidentemente los patriotas eran gente de, bueno, pues de ahí, ¿no? De esa zona del espectro ideológico, ¿no? Eso es a lo largo de todo el siglo XIX, continuará de otra manera, pero de alguna manera se pervivirá ese espíritu cívico y republicano, hasta que la palabra patria, que quiere decir el lugar donde podemos ser libres, fundamentalmente, se acaba siendo parasitado por el lenguaje del nacionalismo. El lenguaje del nacionalismo, la retórica del nacionalismo y la retórica del patriotismo no solo son distintas, sino que seguramente son opuestas, pero es verdad que hay zonas de confusión y hay zonas en las que el nacionalismo lo invade y lo parasita. Es decir, hace suyo un lenguaje que no debería ser suyo y desde ahí ya estamos metidos en el lío en el que estamos metidos, ¿no? De eso es lo que luego voy a hablar. Yo he tratado mucho este tema casi sin darme cuenta o sin darme cuenta directamente cuando empecé a trabajar sobre Manuel Azaña hace ya más de 30 años y tardé tiempo en darme cuenta de que Azaña se ocupó muchísimo del nacionalismo, del tema del nacionalismo francés, pero tardé muchísimo en darme cuenta de que lo que estaba dando vueltas era el tema del nacionalismo, literalmente. Luego, con la generación del 98, los regeneracionistas, la Institución Libre de Enseñanza, seguía dándole vueltas al tema del nacionalismo sin darme cuenta hasta que, al fin, que me caí del guindo, ¿no? Un día. Y comprendí que lo que estaba haciendo era darle vueltas al tema del nacionalismo y la nación. Yo creo que entre el nacionalismo y la nación, aquí el vocabulario ya no es que sea no es que se superponga, bueno, es que son idénticas los términos. Y sin embargo, yo creo que no hay nada más distinto de la nación, tal como la podemos entender, heredera de la patria antigua, en cierto sentido, que el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo lo primero que busca es la destrucción de la nación liberal, se entiende. Es la primera y la clave fundamental del nacionalismo. Es construir una nación nueva y destruir para eso la nación liberal, que es una nación integradora y en cierto sentido abierta, ¿no? Cada uno puede interpretar la palabra como quiera. Y eso sobre lo que hablaré luego. Entonces este es el tema que a mí me ha ocupado mucho tiempo y este es el tema del que me gustaría luego debatir con los integrantes de la mesa y por supuesto con ustedes, si es que
les apetece intervenir. Muchas gracias. Gracias, José María. Pues nada, en la misma línea de Valentí ya nos has dado unas pistas para precisiones semánticas respecto a la patria, la nación y el nacionalismo. El nacionalismo es lo que niega la nación, con lo cual no pueden ser lo mismo. Y la patria, que pasa de un concepto republicano a ser parasitado por el nacionalismo. Ya nos vamos aproximando poquito a poco, paso a paso, así que muchísimas gracias. Gregorio, cuando quieras. Pues puestos con las precisiones semánticas, yo voy a dejar la nación y la patria y me voy a quedar con el espíritu de la nación. Porque eso de espíritu, ¿qué es? Es un fantasma, es decir, estamos tratando aquí de un fantasma llamado España o Cataluña o lo que sea, la patria es un fantasma, o ese fantasma es un alma. Es un alma, es algo que da vida, es algo que da vida a una realidad. Es lo que los antiguos llamaban la politeia, ¿no? Aquello que mantiene cohesionado. ¿Por qué os lo planteo así? Porque creo que en estos momentos comienza a ser urgente preguntarse si con una constitución tenemos suficiente para crear una patria o una nación. Ahí vamos a dejarlo en esa ambigüedad. Creo que desde luego no fue suficiente en 1812 y me da la sensación de que se está demostrando que con una constitución tampoco es suficiente para crear una patria en 1978. Ha servido, tiene esas constituciones. ¿Qué es lo que han creado? ¿Qué es lo que va a perdurar? ¿No? ¿Con la Constitución hay suficiente o se necesita alguna cosa más para crear la cohesión que las leyes por sí mismas parece que no pueden dar? Especialmente cuando podríamos preguntarnos qué ha sido la cuestión de cuándo comienza España, cuándo comienza la patria española. Pues, me interesa más personalmente preguntar qué es lo que dio cohesión durante siglos a esa realidad sin duda que es España. Sin duda la monarquía, sin duda la religión, sin duda un ejército y una política exterior. Hemos sido capaces de crear alguna cosa complementaria, alternativa al tiempo que el rey, la religión, esa política exterior, pues han ido cambiando. Como cuando se trata de estas cuestiones parece inevitable caer en la melancolía y acabar con que nos duela por aquí o por allá España, yo desde luego no lo rechazo, me parece que es la manera más española de ser antipatriota, la del dolor de España. Y lo que quisiera es reivindicar 6, podrían ser 60 o podrían ser 18 o 3, pero vaya, 6 razones para el patriotismo, si queremos ser más pedantes, con Scruton para la oikofilia, ¿no? 6 razones que me parecen esenciales. Primero, porque el patriotismo es el término medio para las políticas divergentes, para las políticas de partido. Es el consenso que hace posible el disenso, el e pluribus unum, y sin ese patriotismo te quedas con las diferencias sin consenso. Segundo, el patriotismo es importante, y no solamente es importante, sino que es una virtud que se caracteriza porque está al alcance de todos, siempre y cuando, claro, la sepamos ofertar y la queramos ofertar. Y además creo que está al alcance de todos como virtud más en el mundo de la vida que en las facultades universitarias. Tercero, porque todo régimen político necesita algún sustento, llámenlo ustedes mítico, irracional, poético, como les dé la gana, para sustentarse. Cuarto, porque la patria es la prolongación natural de mi personalidad. Yo diría que además, cuando todos los otros razones fallan, es cuando la patria se mantiene ahí como argumento. Lo vimos claramente, eso Orwell creo que es el primero que se dio cuenta de que cuando los alemanes invaden Rusia, Molotov no llama a la hermandad de clase, ni tan siquiera nombra a la clase social, sino que utiliza aquel término que los revolucionarios franceses
habían tenido tantas precauciones a la hora de usar el de hermanos. Pero si somos hermanos es porque hay una madre, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa madre? Eso es la patria, ¿no? Lo que nos permite sentirnos como hermanos. Y recordemos que Stalin después hablará una y mil veces de la madre Rusia, y por eso está la Gran Guerra Patria. Pero podríamos decir que en el 38, cuando las cosas se ponen difíciles en España para el bando republicano, el Partido Comunista se olvida de toda la retórica de los 2 años iniciales de la guerra y comienza a hablar de guerra de la independencia en España, de Guerra Santa, y en la prensa, pues El Mundo Obrero o en otros periódicos, pues aparecen referencias continuas a los héroes del 2 de mayo, al Cid, a Agustina de Aragón, a Sagunto, a Numancia, Jesús Hernández, no un facha de los... Jesús Hernández dirá, cuando era precisamente ministro de Educación, sentimos nuestras venas inflamadas de entusiasmo por el orgullo de ser españoles. Alguien debiera decirlo esto en las Cortes, a ver cómo reaccionarían desde algunos escaños. Quinto argumento, porque la patria es el argumento imprescindible para compensar la tendencia del ciudadano moderno a creerse el inquilino de un hotel en el que necesita ser bien servido a cambio de nada. Está ya, ha llegado, tiene derechos, y esa necesidad de manifestar algo como soporte que además de ejercernos unos derechos, proporcionarnos unos derechos, nos exige unos deberes, está hoy en nuestra sociedad, y creo que es una de las características de la sociedad del bienestar, que la solidaridad que lo hace posible está oculta por las ventanillas y los formularios, con lo cual el rostro de que permite una exigencia ha desaparecido. Y por último, el patriotismo es imprescindible porque la autoestima, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, es la condición imprescindible para mejorarnos. A partir de aquí entramos al terreno que quieran. Estupendo. O sea, Gregorio nos dice si los conceptos son operativos o son simplemente fantasmas, y la patria, según lo que te hemos entendido, es realmente un concepto operativo por las razones que has dado y que seguro que dan mucho juego para la conversación. Pasamos a la siguiente fase de la mesa, que son los 10 minutos, y en función de lo reales que sean los 10 minutos de cada uno, luego podremos tener un coloquio más o menos largo. Valentí, seguimos en el mismo orden. Gracias. Sí, de acuerdo con el introito implícito de Gregorio Luri, porque, claro, aquí lo que está, si englobamos esta reflexión en el conjunto de unos análisis y de unas aportaciones sobre la ilusión liberal, a mi entender, eso es difícilmente factible sin tener en cuenta la evidencia del saber del conservadurismo. De modo que, en muchos sentidos, lo que estamos viendo hoy es una contraposición desde aquella vieja carpa para todos que instaló Reagan y en la que se sumaban liberales, defensores de la economía de mercado, y los conservadores en su sentido más puro. En este momento esta conexión entre... Y que también en España, en fin, si vamos a ver estadística más importante, que José María Marco me corrija si me equivoco, que ha habido en España, que es Cánovas. Cánovas precisamente era liberal y conservador, ¿no? Me pregunto si no es posible ya eso. Creo que el individualismo atomizador, que el liberalismo en su sentido más radical ha fomentado, ha propulsado,
se enfrenta a un sentido de lo orgánico que es el sentido conservador de la historia y de la existencia. Y ahí, por ejemplo, ya no hace falta citar a Edmund Burke, pero lo cierto es que Burke nos exigía que respetáramos, que éramos fieles, que practicásemos la gratitud con nuestros antepasados, porque los antepasados conforman la patria tanto como nosotros. Yo creo que eso es una cuestión importantísima y que estos antepasados han desaparecido de la praxis política y de nuestro tiempo. Falta de respeto a las lecciones que nos dieron generaciones anteriores, y eso quiere decir a la experiencia histórica. Hemos vuelto, al contrario de lo que pedía Burke, que es más respeto a la experiencia y menos a la abstracción. Estamos en un periodo de abstracciones que yo me atrevería a decir pues, bastante líquidas, pero no dejan de ser abstracciones, ¿no? Y en la experiencia histórica, la patria es una experiencia histórica, la patria es una vivencia. Y esa es la cuestión. Quien fuera presidente de la República Federal Alemana, von Weizsäcker, cuando se hablaba mucho de patriotismo constitucional, que es un concepto que, como sabéis, ese aspecto, pues, tiene sus orígenes ahí, ¿no? Dice, tenemos una constitución, pero no somos una constitución. Y marcaba sus distancias con el patriotismo constitucional. Dice, porque existen aspectos de la esencia humana que la constitución no puede colmar. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Y son esas formas de pertenencia y de arraigo que van más allá de la noción de soberanía. Y decía Weizsäcker, estar en casa significa ser corresponsable, no solo un extraño. Tener un derecho congénito a opinar. Es el hotel que decía esto, ¿no? Hemos creado un Estado asistencial, providencialista, que se ha convertido en un hotel en el que nadie paga por alojarse. Y la patria es algo muy distinto. Pertenece a un conjunto de emociones y de principios que están más allá tanto de la ley como de derechos del Estado como asistencia, ¿no? Yo recuerdo una vez una pareja de ancianos que les pedían, fueron renqueando, no llevaban un asistente peruano, pero estaban caminando por una ciudad de España y les preguntaron ¿a dónde van? Y dijeron a la seguridad social, a nuestra patria. Bueno, se entiende que digan eso, pero la patria no es el Estado de bienestar, es otra cuestión. Yo creo que ahí estamos confundiendo lo mismo que el patriotismo constitucional. Tampoco me parece, en fin, definitivo la idea de veremos, ¿no? Disculpen porque me he ido por otro lado, ¿no? El caso es que ya hemos hablado de liberalismo y bien, para mí la nación liberal es fundamental. Yo creo que está muy representada personalmente siendo joven me fascinó el retrato de Gilbert de Torrijos, ¿no? Cuando Torrijos y sus compañeros están a punto de ser fusilados en la España del absolutismo, ¿no? Pero creo que la patria está por encima de la nación liberal, a mi entender. Es algo mucho más, tiene una capacidad de asunción orgánica que no la tiene la nación liberal ni ninguna ideología. Y aquí me paro. Muy bien, pues sigo yo. Valentín, lo has dejado muy oportunamente. Yo creo que recogiendo otra sugerencia de Gregorio, podríamos decir, y partiendo de la actualidad, que creo que no está mal al final partir de la actualidad, es que lo que hemos construido en estos últimos 40 años, en este tiempo de monarquía parlamentaria, ha sido una democracia sin nación, muy literalmente. Es decir, se ha construido un sistema político en el que los derechos se respetan muy meticulosamente, otras cosas no tanto,
pero en la que, y se respetan, por supuesto, las formas y los contenidos de la democracia, pero no se ha hecho el esfuerzo de elaborar el sustrato y de pensar y de difundir y de construir allí donde hay que hacerlo, que es en los colegios, en la opinión pública, en muchos otros sitios, la idea de que pertenecemos a una comunidad política y algo más que política, que es de todos. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado en contra de lo que algunos pensábamos, pero éramos muy pocos. Se ha construido, es un experimento muy particular, que yo creo que tiene pocos parecidos en el mundo contemporáneo, en el que se construye un sistema político y no hay sustrato que lo sostenga, literalmente. Se ha quitado, pongan ustedes la palabra que quieran, podemos ir desde censurado hasta obliterado para ser pedantes, pero lo que queramos. Se ve en todo, en la historia que se cuenta, en las referencias sentimentales, en los símbolos, por supuesto. Los símbolos, durante muchísimo tiempo los símbolos nacionales desaparecieron, pero no solo de lugares en los que el nacionalismo anti-español o no español, bueno, da igual, es hegemónico, tiene una fuerza, sino también en zonas en las cuales no había ningún nacionalismo. Entonces este es un asunto muy particular, muy particular, que a mí siempre me hace mucho tiempo que me ha llamado la atención, y creo que las disfuncionalidades del modelo y de esta construcción tan particular, en la cual lo español es una especie de supuesto que no se formula, ni se explicita, ni se enseña, ni se elabora, ni se piensa, ni nada, porque simplemente hay que borrarlo, los efectos los estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, un Estado muy pesado y al mismo tiempo muy frágil, muy disfuncional en muchas cosas, una democracia que no puede defenderse de ciertos asuntos, tensiones muy fuertes, ¿no?, de disgregación y dificultades serias para construir una sociedad articulada, ¿no?, de fondo. Entonces, yo creo que es uno de los puntos más llamativos, ¿no?, de nuestra realidad social y política, ¿no?, la democracia sin nación. Es muy, muy llamativo, a mí me llama mucho la atención, no lo puedo remediar. No solo sin nación, ¿no?, sino yo diría más, es decir, aquello que nos vincula con la nación, aparte de la seguridad social, por supuesto, y de todas las enormes facilidades que nos proporciona el estado de bienestar y también todo lo que nos exige, ¿no?, porque nos exige más de casi la mitad de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, nos exige mucho, pero ni siquiera sabiendo que nos exige tanto, somos capaces de elaborar sustrato no emocional, histórico, como lo queramos llamar, que sostiene lo político, ¿no? Entonces, y lo paradójico del asunto es que al hacer esto, lo que se ha hecho ha sido dar pie a pulsiones disgregadoras, profundamente intolerantes, que son los nacionalismos. Estamos viendo un ejemplo muy claro, a mí me parece muy claro, pero bueno, no todo el mundo lo ve así, por supuesto, en el cual el sustraer la idea de nación y de patria, que no es lo mismo, ¿no?, pero con los componentes que antes se han aludido, encontramos con que lo que emerge es otra forma de identificación colectiva, que es una forma muy distinta. Porque entre la idea de nación y la idea de patria y la idea de nacionalismo, una de las muchas diferencias está en que la vinculación emocional natural con lo que uno siente como propio, que es lo que podríamos llamar patriotismo, es lo que permite precisamente, Gregorio lo aludía al asunto, la emergencia del otro, de alguien que no piensa como yo, que no es como yo. Esa es la realidad del patriotismo. Esa es la realidad sentimental y política que permite el patriotismo. Sin ese consenso básico compartido, sin esa emoción, sin esa pulsión, ¿no?, que nos lleva a identificarnos con lo que es nuestro, no podemos comprender a la figura que emerge de ahí, que es el otro, alguien que piensa de manera distinta. Y llegamos a lo que llegamos, a lugares en los cuales la conversación, por decirlo
por utilizar la palabra, o el diálogo entre gente que piensa distinta, pues es imposible. La democracia supone la alternancia en el poder de gente que no es como yo. Permito que gobiernen porque sé que no me van a fusilar, ¿no?, cuando lleguen al poder. Y yo no les voy a fusilar a ellos si llegan al poder, ¿no? Pero claro, en este punto el nacionalismo arrasa con este asunto, lo arrasa. Es decir, lo que pide es una nación distinta, es una nación que no es exactamente unánime, pero en la cual el otro, es decir, la presencia de aquello que no soy yo, está borrada, porque el nacionalismo tiene pánico a eso. Históricamente el nacionalismo nace como ideología política, aparte de los precedentes románticos alemanes y todo el asunto, pero nace con el descubrimiento o la invención, como quieran ustedes, del inconsciente, es decir, con el descubrimiento de que lo que está en mi interior no responde a lo que soy yo. Y el pánico que eso produce, bien analizado por mucha gente, entre ellos por Freud bastante más tarde, pero en la misma línea, lleva a la aniquilación, a la voluntad de aniquilar aquello que no es como yo. Porque aquello que no es como yo me amenaza. El nacionalismo no es, como se suele decir, una voluntad de luchar contra otro exterior. El nacionalismo es destruir lo que en mí mismo no responde a lo que yo quiero ser, o a lo que yo quiero, o lo que yo pienso que soy, ¿no? No es buen catalán el que no habla catalán, no es buen alemán el que no es ario, y etcétera. Alguno no era buen español en su momento el que no era católico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hace falta que les ponga muchos ejemplos, ¿no? Me parece que este es el núcleo duro del asunto. Y el punto fundamental para mí es como la emoción que viene de la historia, que viene de la herencia recibida, que viene de la capacidad para sentirnos mínimamente emocionados con aquello que nos representa a todos, como son los símbolos nacionales, y que al mismo tiempo representa lo mejor de nosotros mismos, se articula con la democracia, es decir, con lo universal, con el liberalismo, que es el sistema político, al fin y al cabo, que plantea la necesidad de respetar los derechos humanos, ¿no?, que se basa precisamente en los derechos humanos. Y yo creo que la vinculación entre liberalismo y nación o patria es mucho más natural muchas veces de lo que pensamos, ¿no? Yo le di muchas vueltas al escribir, lo propuse yo, una historia patriótica de España, y me metí en un jaleo tremendo, ¿no? Porque no sabía muy bien en la práctica de la escritura, es decir, cómo vincular, ¿no?, Altamira con lo que uno piensa que debe ser una nación, es decir, el respeto a los demás, ¿no? Y en realidad es muy sencillo, es decir, la articulación no es complicada, ¿no?, entre la emoción de lo propio y lo común y el hecho de respetar a los demás y respetarlos. Está en la historia, está en las instituciones, en la monarquía, en España muy particularmente. La monarquía, se dan cuenta que es una especie de... en contra de lo que piensa el pensamiento republicano, la monarquía es un seguro contra el nacionalismo, pero literalmente un seguro de vida. Es decir, no digo el rey o las actitudes de un rey, no digo la monarquía. La lealtad monárquica es una especie de seguro, ¿no?, que permite quitar, ¿no? ¿Cómo se dice cuando se quita una cosa de un explosivo? Bueno, es igual, ya me entienden. Desactivar, exactamente, desactivar el nacionalismo. En una monarquía el nacionalismo es muy complicado. El nacionalismo, en este sentido, en España, yo tengo siempre, desde hace mucho tiempo tengo la idea, ya con esto termino, de que el nacionalismo en España lo estamos viviendo, somos herederos del nacionalismo, pero herederos negativos. Es decir, no hay nacionalismo español porque no hay una exaltación más que en franjas muy minoritarias y prácticamente marginales de lo español como nacionalista, pero sí que heredamos el nacionalismo negativo, es decir, la crítica destructiva de la nación liberal. Y es precisamente esa crítica destructiva de la nación liberal de la que no nos hemos podido librar, o que las élites españolas no han hecho el esfuerzo de librarse, y no solo no han hecho el esfuerzo, sino que lo han cultivado. Recuerdo como ejemplo que en el año 74, en una revista tan importante como Cuadernos para el Diálogo, una revista muy importante para la creación de la democracia, editó un número en la que portada salía «¿Existe la cultura española?», entre interrogaciones. Existe la cultura española. Y la buena parte de los que contestaban, que fueron la plana mayor luego de la élite
cultural de la democracia española y de la monarquía parlamentaria, élite que todavía está en activo, contestaba que no. O sea, no. No existía la cultura española. ¿No? Entonces hemos heredado esa capacidad de destrucción, ¿no? De lo propio, que es una forma particular de la leyenda negra, aunque eso es otra historia, y que ha hecho que nos sea tan difícil, tan complicado, tan absolutamente trabajoso, algo que en sí tampoco es tan complicado. Es decir, es verdad que plantea otros problemas éticos, políticos, que vienen después, pero en sí, el hecho de decir que soy español y ni siquiera hace falta la expresión del orgullo, es cuestión de la emoción de ser, de pertenecer a una comunidad política que siento como propia, ya está. O una comunidad política o una comunidad. Pues eso convierte en un algo prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema en el que estamos. Y bueno, creo que ya me he alargado bastante. Muchas gracias, José María. Gregorio, cuando quieras. Un historiador tan poco sospechoso de veleidades españolistas como fue Pierre Vilar, llegó a decir en una ocasión que España no había sido nunca nacionalista, es decir, que no había existido un nacionalismo español, y aportaba un argumento que a mí me parece definitivo. Es decir, no tenía caminos para permitírselo, es decir, los caminos eran tan desastrosos que era imposible articular ahí un país de manera coherente. Y desde luego, cuando lees los viajes, por ejemplo, los viajeros, qué sé yo, a la España de Felipe IV, llegar a Madrid era toda una epopeya. Ya no digo nada, llegar a Sevilla o a Barcelona. Es decir, los caminos interiores eran toda una aventura, ¿no? Toda una aventura. Y esto a mí me lleva a plantearme una cuestión sobre la que tengo más que una respuesta, una sospecha. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Una patria o un Estado? Es decir, ¿qué es lo que realmente hemos carecido más? ¿No? Porque si los caminos, a mí me parece que podrían ser una manifestación clara de lo que es un Estado, el cuidado de los caminos, estaban como estaban, ¿qué es lo que ha faltado aquí? ¿Qué es lo que realmente pues, podemos sentir como una falta? A mí, cuando se habla de estas cuestiones, siempre hay como una unanimidad que yo no puedo compartir de que el momento patriótico por excelencia es 1812, ¿no? Cádiz, la guerra con los franceses, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece obvio es que lo que se demuestra en la Guerra de la Independencia es que no había un Estado. Se desmoronó inmediatamente, ¿no? Las instituciones, por supuesto, había instituciones paraestatales, etcétera, pero un Estado, en sentido más propio, realmente, un Estado fuerte, eficiente, realmente no existía. Y tanto es así, y esta es la tesis de Díez del Corral, que de hecho el pueblo español se subleva contra su legítimo soberano, que es José I. Y ese legítimo soberano es el que representaba el principio monárquico, porque la transición de la corona de unas a otras manos no llega por casualidad, ¿no? a José I. Y esto es a mí lo que me lleva a preguntarme, cuando los liberales españoles están empeñados en implantar el modelo francés de constitución, me da la sensación de que suponen que existe algo así como una estatalidad que, como la ven en Francia, la suponen también en España. Pero debemos tener siempre presentes que las fronteras interiores en España se suprimen a mediados del siglo XIX. Mi pueblo, que es un pueblo de la Ribera de Navarra, allá en el Ebro, pues la aduana con Castilla perduró hasta 1847. Es un hecho, es decir, que podemos discutir lo que suponía, pero unas aduanas interiores no parece que sean también la manifestación más clara de un Estado fuerte, ¿no?
En 1812, en las Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz en general se discute, todos lo sabemos bien, ampliamente sobre la nación como sujeto político y sobre todo como titular de la soberanía. Pero la nación constituyente en realidad existía en algún sitio más allá de la imaginación de los constituyentes gaditanos. ¿Había conciencia en España de estar viviendo un momento constituyente? Yo creo que la única persona que tuvo claro lo que estaba en juego fue Jovellanos. ¿Ah? Fue Jovellanos que entonces él planteaba clarísimamente que España no carecía de constitución. Había una constitución abierta, similar a la inglesa, pero no carecía de constitución. Y que el intentar traspasar las ideas de la Constitución francesa a España, careciendo de un Estado como el francés, no podía sino traer problema. En todo caso, lo que vemos es un gran idealismo en Cádiz y un caos total por falta de Estado en el país. Insisto que para mí la Guerra de la Independencia lo que prueba es que no existía en España un Estado, aunque pudiera existir, lo dejo así, una nación. Pero desde luego esa nación no fue realizada, si existió, por el Estado. A mí me da la sensación que hasta la Segunda República falta en España claridad sobre lo que es un Estado. De lo que se habla continuamente es del gobierno y de hecho continuamente se identifica gobierno con Estado. Quizás aquí en esta afirmación tan general que acabo de hacer habría que señalar de manera muy notable la excepción del gran Cánovas. Pero Cánovas, que es un personaje, a mí me parece a reivindicar y a estudiar a fondo y cada vez creo que cuando te acercas a él encuentras elementos de un atractivo extraordinario. Yo a veces dudo que Cánovas fuese monárquico. Pero lo que... Sí. De lo que no duda, de lo que creo yo que no duda, es de que la autoridad asociada a la monarquía española podría ser o sería el elemento imprescindible para crear un país, para crear un Estado. Es decir, que ese Estado necesitaba de ese halo mítico que él creía ver en la corona, en la monarquía española. De hecho, tiene la juventud que tiene y tiene, hay una historia ahí interesante. Pero, en fin, tampoco... Me parece que lo importante es que cuando él, le prohíbe a Isabel II cualquier tipo de intento de volver a España porque quiere que su hijo esté aquí, es decir, lo que está buscando es precisamente el prestigio que él cree que está asociado, porque si no, ¿cómo continuamos España? ¿No? Que era su proyecto inicial. Y además lo declara de una manera muy fuerte. He venido aquí a continuar la historia de España, ¿no? Vamos a ver. Bien. Fíjense que en 1930, dando un salto, si quiere, mortal, en aquel famoso artículo de Ortega, El error Berenguer, plantea, además con contundencia, con la habilidad que tenía él, ¿no?, para la fórmula: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. Pero da la sensación que él cree que el Estado se ha desmoronado y que se puede reconstruir. No existe porque se ha hundido o no existe porque ha sido imposible construirlo. Desde luego, si tenemos presente, que se pueden compartir o no, las ideas, los soportes de lo que yo creo que fue el Estado español, lo que decía la monarquía, la religión y el ejército con una política exterior, pues en la Restauración hay un respeto por la monarquía, pero no sé yo si la monarquía está a la altura o ha estado a la altura de lo que se le pedía. Y desde luego, pues eso dura lo que dura. Es decir, existe un movimiento popular antimonárquico creciente que tendrá sus implicaciones, ¿no?
Segundo, los liberales creo yo que en España fueron absolutamente inconscientes del papel vertebrador que tenía la religión y tenía la Iglesia. Y no se dieron cuenta que al atacar a la Iglesia estaban atacando a un elemento esencial de lo que era el Estado. Y con respecto al ejército, pues el ejército español se mete en la aventura africana porque cree que puede ser la continuidad de un proyecto que se ha arruinado, ¿no? Podemos llamar colonial, entre comillas, y desemboca también en un desprestigio importante. Tuvimos Estado. Yo creo que los únicos en España que tuvieron clara conciencia de lo que era construir un Estado fueron los gestores de la Mancomunitat en Cataluña, que tuvieron clarísima conciencia de lo que suponía articular, y además con un soporte teórico, unas ideas claras, etcétera, etcétera. Fíjense, voy a poner solo un ejemplo. En 1921, el ministro de Educación del gobierno largo de Maura, César Silio, quiere introducir en las escuelas españolas un libro de la patria, lo que hoy llamaríamos educación cívica patriótica, siguiendo el modelo de lo que había sido en Italia, pues el libro famoso de Amicis, y en Francia y en otros países, y crea un concurso para establecer, ¿no? para editar ese libro, que después de mucho tiempo se declarará desierto, porque no somos capaces de llevar a las escuelas ese libro de educación cívica patriótica que todo el mundo estaba reclamando, mientras que lo que está creciendo es precisamente una escuela laica en torno a las ideas de Ferrer y Guardia, que hace de la idea de nación y de patria el enemigo a batir. Bien. ¿Dónde estamos? Yo he vivido con gran dolor los debates y el articulado de la LOMLOE, en lo que si hay una idea ausente es clarísimamente, ya no digo la patria o la nación, es España. España está ausente de la LOMLOE. Mientras hablamos de la importancia de dar a nuestros alumnos contenidos, la cita es literal, contenidos en ciudadanía mundial, que me parecería bien o mal si los tuviéramos en algún sitio, ¿no? ¿Dónde está esa ciudadanía mundial? ¿Dónde están esos contenidos que pudiéramos hacerlo? Vivimos una situación en la que no solamente en España, en Francia, mis amigos franceses me parece que nunca han estado tan perplejos como están ahora ante un país que no saben cómo explicárselo. Pierre Manent, que es un santo de toda mi devoción, decía recientemente en un artículo que no sabía si sus categorías eran incapaces de explicar la situación política europea o simplemente la situación política europea era una situación ya no política y que estamos en otro contexto, en otras categorías y que por eso le resultaba difícil pensar. Reino Unido. En Francia, fíjense que todo el proyecto de la escuela republicana está abandonado. En Italia, pues están con los, a pesar de que parece que son los únicos que resisten, paradójicamente. Estamos erosionando las identidades nacionales particulares sin ser capaces de crear lo que yo llamo una unión simbólica europea que pueda llevarnos de un sitio a otro. Y eso no se construye con retóricas. Como unimos, si somos capaces de crear esa unión simbólica europea que dé respuesta a nuestra incapacidad para crear una unión simbólica española. Porque creo que efectivamente con la Constitución no es suficiente, con las constituciones no son suficientes. Entre las cosas que se necesitan para crear un país más importante que la Constitución me parecen las fiestas comunes que celebran lo que somos. ¿Dónde están esas fiestas comunes que celebran lo que somos?
me van a permitir que lo diga estando precisamente aquí, entre los elementos, por una parte, que han erosionado aquellos tres principios, la monarquía, la religión y el ejército, creo que tuvo un peso esencial, no sé cómo adjetivarlo, el ocasionalismo. El ocasionalismo que, bueno, pues tiene su tradición en España, ¿no? Creo que ha llegado el momento de leer una obrita pequeña y deliciosa de José María Pemán, que dice, que se titula Carta a un escéptico sobre las formas de gobierno. Si tenemos formas de gobierno, estamos dispuestos a... las apoyamos, no las apoyamos, nos da igual una cosa que otra. Hay una ambigüedad por falta de afán de comprometerse o valentía de comprometerse en la defensa de lo obvio, ¿no? Si no somos capaces de crear una articulación de lo nuestro español, somos capaces de crear una articulación de un nuestro colectivo que sea Europa. En cualquier caso, bien emigre el patriotismo de nuestros países actuales o de nuestras naciones actuales hacia Bruselas o no, llamémosle a lo que llamemos lo nuestro, el reto elemental de cualquier comunidad política es el lema del escudo de Estados Unidos, el pluribus unum. Si no hay uno, no hay pluralidad. Y si no existe el uno, pues nos encontramos con la pluralidad escindida. En todo caso, no quisiera acabar con pesimismo, a pesar de todo lo que he dicho. Yo creo que es importante replantearnos hoy que la única manera de contrarrestar las fuerzas centrífugas evidentes que hay en España es comenzar a poner valor en el centro. Ahora no me refiero a Madrid, sino en el centro en el sentido de nosotros, lo nuestro. Y ahí creo que debemos estar todos comprometidos. De valorar lo nuestro, valorar lo común, a partir de las formas que podamos ver y que podamos darle. Eso ya es otra cosa. A pesar de todo, yo estoy viendo en España muchos grupos de jóvenes que están esperando que alguien asuma aquel principio que repetía tanto Menéndez Pelayo: unámoslos. Y creo que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un proyecto de ese unámoslos. Hoy es urgente porque hay muchos jóvenes que están buscando en España, que están buscando a otros jóvenes sin necesidad de un carnet común, sin necesidad de una ideología común, pero que necesitan tener en su agenda nombres de personas con las que puedan hablar, tratar de sus problemas con distintos lugares de España. Quizás esto, el unámoslo a pequeña escala, sea en estos momentos la urgencia primera que nos permite ser optimistas. Yo, desde luego, estoy comprometido y pienso estarlo y seguirlo con ese proyecto a pequeña escala, si quieren, pero que me parece esencial. Unámoslos. Muchas gracias, Gregorio. Alberto, una pregunta para saber cuánto nos queda de coloquio, porque en principio, dentro de 10 minutos, café. Sí. Pues me da pena que no escenifiquemos la conversación. Vale, o sea, habéis dicho los tres, habéis seguido un poco el mismo recorrido, partiendo de si hay un vacío formal o no. Valentín decía, la patria no es un hotel, es un lugar de pertenencia y tenemos una constitución, pero no somos una constitución. José María decía lo mismo, no hay democracia sin nación, es una forma de expresar lo mismo y que el énfasis está en una emoción que es la que genera una pertenencia. Gregorio venía a decir lo mismo con un criterio más técnico, ¿no? Si es que lo que no ha habido es Estado, y que es el valor de esa constitución histórica de Jovellanos, que sí que la hemos tenido, pero si no hemos tenido una forma concreta que sea capaz de defenderla.
Y los tres además resaltabais la idea de que desde la pertenencia y desde la unidad se da el reconocimiento al otro. Y no hay patria y no hay nación si no hay un reconocimiento del otro. Más o menos este es el marco en estos 10 minutos. Valentí, tú me has pedido la palabra y tú has hablado menos. No, quería citar un ejemplo, alguna anécdota de algo que vivió, que es un caso que tiene que ver con mi padre, ¿no? Y que tiene que ver algo con la precariedad. El problema de las Cortes de Cádiz, a mi entender, es que, claro, allí había mucho ideólogo, mucho idealista, pero no había mucha capacidad para la construcción, para el diseño de un Estado sólido, ¿no? Y mi padre, en un pequeño pueblo de Mallorca, que debía tener 1000 habitantes entonces, él iba a la escuela y el problema del maestro de escuela es que si hablaba en castellano no lo entendían los alumnos. Esto implica una cierta precariedad del Estado liberal, no nos engañemos, ¿no? Es por eso que, o fue por otras razones, o confluyeron ahí el hecho de que la educación en España quedó en gran parte en manos de la Iglesia. Y la Iglesia fue de cada vez mostrando más apego a los particularismos, en razón de un hecho pastoral. Es decir, ¿cómo podías tú ir al pueblo de mi padre y hacer un sermón en castellano si no te entendía nadie? ¿Y por qué el Estado liberal no tuvo la capacidad, aunque no fuera tan, digamos, absoluta, del sistema educativo francés? Recuerdan aquel ministro de la Tercera República que decía, a sus visitantes le decía, ¿qué está pasando ahora en este momento en todas las escuelas francesas? Donde el instituteur era el representante de la República, el representante del Estado, el pedagogo del Estado, ¿no? Y entonces este ministro, no sé cuál era, seguro que era anticlerical, porque lo fueron todos, decía, en este momento, en todas las escuelas de Francia, en este momento se está haciendo un dictado de la frontera. Bueno, yo creo que esto es una asignatura pendiente, que sé que es una expresión horrible, pero haría falta algo parecido a eso. Lo hemos visto con la fragmentación del sistema educativo, con el estado de las autonomías, con el que yo estoy prácticamente a favor al 100%. Pero lo que tú no puedes hacer no es cesión de soberanía, es sentido común, que en España tiene que haber un sistema, un cuerpo homogéneo en el sistema educativo, que luego se derive hacia el conocimiento de cada comunidad. Pero es que si no, estamos perpetuando un fracaso del Estado liberal, hay que entender. Y tiene razón Gregorio, después resulta que aparece Prat de la Riba y tiene la idea, el nombre de una idea entre pragmática e idealista de Cataluña, de mancomunar, pedir la mancomunación, porque esto también viene de hombre, ¿no? Ya viene de Maura la idea de que se puede hacer, ¿no? Y entonces se mancomunan las diputaciones y hoy en día te paseas por Cataluña y hay pequeños puentes en carreteras secundarias que están hechas del tiempo de la mancomunidad. Y te paseas por la arqueología de la Cataluña pujolista y lo que hay son edificios que no sirven para nada, porque se construyeron para hacer política y no para hacer institutos. Y eso no es más que otra derivada del fracaso del Estado liberal. El hecho de que Pujol pudiera crear su propio Estado y llevar a las cosas a lo que han venido, ¿no? Y eso era la cuestión. Yo creo, perdón, y para terminar, creo, ya sé que a muchos liberales Dahrendorf les parece un socialdemócrata, pero Dahrendorf que tiene plantea una dicotomía entre vínculos y opciones. Ahí está la madre del cordero de lo que estamos viviendo. Por una parte, tenemos pocos vínculos y por otra parte, tenemos demasiadas opciones posiblemente, ¿no? Antiguamente eso estaba más claro. Las sociedades rurales tenían vínculos y las sociedades urbanas tenían opciones. Pero el problema es encontrar el equilibrio. Y es lo mismo que se decía sobre Europa. ¿Cómo vamos a crear
un demos europeo si no tenemos demos nacionales? Es que es imposible. Y entonces todo es parte de ahí, del espíritu de la nación y del sentido de la patria, de la lealtad y de la gratitud a lo que la patria te ha dado. Gracias. No sé si queréis brevemente, José María o Gregorio, añadir algo. Sí, yo estoy totalmente en desacuerdo con muchas de las cosas que se han dicho en la mesa. Yo creo que el Estado liberal no fracasó absolutamente de ninguna manera. El Estado liberal español... Pero que el Estado liberal español es un Estado perfectamente homologable a cualquier otro Estado europeo, solo que con sus propias características. No éramos franceses, gracias a Dios. Yo he estudiado 14 años en el liceo francés y luego estudié 7 años en Francia. Es decir, que soy tan francés como español, la verdad, y me siento tan patriota francés como español, pero sé perfectamente las diferencias, de dónde surgen, de dónde vienen y las razones. Y la verdad es que es muy de agradecer que no seamos como los franceses. Punto. Entonces, no sé por qué todos tenemos que aprender la misma lengua en el mismo instante y en la misma hora. Es decir, no veo que eso sea un fracaso. El fracaso del Estado liberal es un fracaso que viene sobrevenido en una crisis en la que todos los estados liberales europeos, todos, digo bien todos, europeos, entran en crisis y en España... como en todos los demás países, por cierto, promocionado por intelectuales que consideramos de una forma extraordinariamente paradójica como modernizadores, cuando los que eran profundamente antimodernos. Es decir, es que cogemos La España invertebrada de Ortega, es un título copiado de Maurice Barrès. Es literal. Es decir, el máximo modernizador de la idea de España copiaba sus ideas del nacionalismo francés. Es literal, es que es así. Es decir, la España invertebrada es la traducción de la Francia descerebrada que Maurice Barrès utilizó en un libro famosísimo en su momento, que lo saca además 5 veces Barrès en su libro, que lo habían leído todos. Y entonces estamos metidos en un bucle en el cual hacemos de los nacionalistas modernizadores. Es verdad que los nacionalistas son modernizadores, pero son modernizadores en un sentido extremadamente peligroso, peligrosísimo. Y es ese sentido en el que siempre fracasamos. Es decir, el Estado español liberal fracasa como fracasa casi todos los Estados liberales europeos, dicho sea de paso. Pero bueno, es mi contribución última. Gracias, José María. ¿Quieres, Gregorio, añadir algo brevemente? No, vamos a dejar así. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa como para cumplir el tiempo, que la puntualidad es el principio básico de la cortesía. Como estamos invitados a un claustro y en las universidades medievales el claustro era el lugar de encuentro de profesores y alumnos, pues que sea el lugar de encuentro entre nosotros y vosotros, y lo que estaba previsto para hacer aquí lo hacemos en el claustro, que quizás incluso es todavía más adecuado. Así que gracias y estamos todos invitados ahora a un café.